¿Empezamos? Bueno, muy estimados socios, simpatizantes y amigos, mi nombre es Antoni Jaume y tengo el honor de haber sido elegido presidente provisional de este nuevo club llamado Blockchain Club. Y antes de dar paso a Raúl, nuestro formador de hoy y de nuestra primera formación, pues queremos explicaros brevemente de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Este club nació con la creación de un grupo casi de amigos, ¿no? Queríamos ser el grupo de referencia de P-Network, una nueva moneda que funciona con el teléfono móvil y bueno, como es una moneda fácil de entender y que puede llegar a todo el mundo, pues rápidamente nos dimos cuenta que estaba entrando gente pues de muy distintos perfiles, unos sabían mucho, otros no tanto, y al final pues el grupo se convirtió en una especie de escuela y en un lugar pues en el que compartíamos ideas, inquietudes y hasta que ocurrió hace un añito, el 22 de junio del año 2020 y el pasado 20 de junio pues ya nos animamos a crear este club y hablar directamente con Pimem, a quien agradecemos que nos hayan cedido estas instalaciones. Y bueno, para resumir muy brevemente lo que nosotros buscamos, de algún modo, lo que nosotros queremos y en lo que nos ha animado a asociarnos, pues nosotros pensamos que las posibilidades de la tecnología blockchain van mucho más allá de las criptomonedas. Si bien las criptomonedas son blockchain, la blockchain es mucho más que las criptomonedas, ¿no? Pensamos que la blockchain, sin ir más lejos, pues puede permitir una administración, una eficiencia, un funcionamiento de las administraciones públicas que hoy la verdad es que es prácticamente de ciencia ficción. Pero sí, realmente la blockchain permite, por ejemplo, que las gestiones que hagamos con las administraciones se hagan de forma totalmente eficaz y rápida, permite que automaticemos muchísimas de las funciones o puestos de trabajo de los que hoy en día existen y al final nos permite tener una vida mejor, ¿no? Y no solo se trata de las finanzas, que también, de esto nos hablará más extensamente Raúl, sino también de las posibilidades que ofrece en el campo pues, de la democracia participativa o incluso democracia digital directa y pues, en los campos de la investigación científica, la educación, etcétera, ¿no? Y bueno, para fomentar todo esto y enseñar a la gente, y no solo a la gente que ya sabe, que por supuesto nos interesa que trabajen con nosotros, sino a la gente que acaba de empezar en todo este mundo, pues hemos creado este club que queremos que sea la casa de todos y como teníamos que empezar en algún sitio y casi todos somos de Baleares, pues hemos empezado aquí, pero igualmente cualquier persona de cualquier parte del mundo es bienvenida. Y sin más, Raúl, por favor. Muy buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas a Pimem, a Blockchain Club. Mi nombre es Raúl Muñoz. Agradecer a Tony su explicación acerca de la asociación que estamos creando en Mallorca. Estoy aquí porque, como también fundador de la asociación, me pidieron que hiciese una formación acerca de blockchain. Y como la blockchain es tan compleja, sí que es verdad que se necesitan unos conocimientos previos antes de ir directamente a blockchain, porque si no, no se entendería, ¿no? A no ser que ya conozcas del tema. Entonces, para ello hay que hacer hincapié en cómo nace la tecnología blockchain. La tecnología blockchain tiene un gran espíritu social, es decir, nace a raíz de un porqué. Y ahora es donde trabajaremos todo ello, ¿vale? Como bien habéis visto en la ponencia, hablaremos de educación financiera, hablaremos de blockchain y, como no, hablaremos de Bitcoin, cómo se empezó a hacer famosa la blockchain, ¿vale?
Primero de todo, ¿quién soy yo? Pues mi nombre es Raúl Muñoz, soy inversor y trader desde el año 2017, especializado en el ámbito de valores refugio, criptomonedas y empresas en fase startup. También soy el CEO de la Academia Educación Financiera Bullmind y, como bien digo, pues voy a estar aquí hoy con todos vosotros, agradecer a todos los asistentes, tanto presenciales como online, de que estéis aquí. Y como bien digo, hace falta conocer el estado económico actual para conocer cómo nació blockchain, porque repito, tiene un gran espíritu social, ¿vale? Un porqué de este nacimiento. Así que primero de todo hablaremos sobre cuál es el estado económico actual. También estando aquí en Pymen, pues vamos a hablar de cuál es la situación económica para saber cómo protegernos, cómo tenemos que enfocar nuestros negocios, ¿vale? Como pequeños y medianas empresas, pues tenemos que conocer cómo funciona la economía o todo lo que está pasando, todo lo que sucedió a raíz de 2008 y todo lo que está sucediendo ahora en 2020 y en adelante, ¿vale? Es muy importante saber posicionarnos en este ámbito para saber también cómo llevar nuestros negocios. Sí que es verdad que la blockchain también ayudará mucho a despegar a los negocios porque acorta mucho o recorta mucho los gastos, ¿vale? Y aumenta muchísimo la eficiencia. Pero como bien digo, no se puede hablar de blockchain sin conocer sus inicios. Así que para ello vamos a empezar hablando sobre todo esto, ¿de acuerdo? Primero y más importante, en todas mis ponencias o en todas mis formaciones me gusta que todos los que estéis aquí toméis apuntes, ¿de acuerdo? Toméis notas, escribáis y sobre todo siempre lo digo, no os creáis solamente lo que yo digo, sino que verificadlo, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí para transmitir una información que para muchos será nueva, para alguien habrá gente que sí que le suene, pero para la gran mayoría será nueva, con lo cual a veces es una información un poco chocante. Y por eso pido que amablemente que contrastéis esta información, ¿vale? Que simplemente vengo a transmitirla. Entonces, también me gusta que sea algo participativo. Y primero de todo, para empezar a hablar de blockchain, pues tenemos que hablar de qué es el dinero, ¿de acuerdo? Aquí me gustaría, pues, los que estáis en streaming, que podáis escribir por el chat, ¿vale? También os iremos leyendo y es una manera de que vosotros también le deis a la cabeza, ¿no? ¿Qué es para vosotros el dinero? ¿Qué implica? No importa, no hay ninguna respuesta que esté bien ni ninguna respuesta que esté mal. Todo esto es bastante subjetivo y depende de cada uno, ¿vale? Yo voy a poner algunos ejemplos, ¿no? De otros comentarios que me han dicho otras personas en otras ponencias, ¿no? Entonces, ¿qué es el dinero? Pues para que empecéis a pensar, ¿no? Gente que me dice es un método de intercambio, hay gente que me dice pues es la manera en la que me puedo permitir vivir, no es una transferencia de riqueza, hay gente que dice para mí es libertad, para otro es esclavitud, con lo cual, como veis, hay muchas respuestas y todas están bien. Así que, como bien digo, os dejo que escribáis, ¿vale? Los que estáis en streaming, los que estáis en directo mediante el canal de YouTube, que escribáis por el chat qué es para vosotros el dinero. Y aquí a los que estáis presentes, pues os animo también a que participéis, ¿no? Y que digáis una respuesta rápida, una frase, simplemente una palabra, ¿no? De lo que representa para vosotros el dinero. Libertad. Perfecto, libertad dicen por aquí, muy bueno. Energía, muy bien, muy correcto. Independencia. Independencia, perfecto. Muy bien, son varias de las palabras que se pueden aplicar al dinero, ¿no? Y al final, como bien dicen aquí, es una energía que se puede canalizar pues de una manera positiva o de una manera negativa, ¿no? Al final tendrá unos resultados según cómo la apliques. Al final todos en civilización utilizamos el dinero, ¿no? Y porque hay gente que sabe utilizar mejor el dinero que otras personas, ¿no? Pues al final porque, como bien dicen aquí, es una energía, ¿no? Que te puede otorgar o una libertad o una esclavitud, ¿no? Entonces, vamos a ir más en profundidad. Vamos a ver qué ha sido el dinero, qué es el dinero en la actualidad, ¿no? De un aspecto un poco más técnico. Pues como bien digo, si nos remontamos en la historia, ha habido diferentes formas del dinero en la historia, ¿de acuerdo? Todas han sido correctas y todas han tenido su utilidad, ¿vale? En el tiempo.
como bien podéis ver, en la historia se utilizaron como formas de dinero conchas de mar. Intercambiaban conchas de mar por cualquier bien o servicio, ¿de acuerdo? También se han intercambiado, como vemos, piedras preciosas, ¿vale? El dinero suelen ser objetos que normalmente son extraños, escasos o que generan cierto interés, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, tiene que tener también una utilidad. Ahora hablaremos más adelante de sus características, pero quedaros en la historia todo lo que se ha utilizado, ¿no? a grandes rasgos como dinero. También tenemos el ganado, ¿vale? ¿Por qué? Porque es súper útil, ¿vale? Intercambiaban pues algo que realmente tuviese una utilidad, en este caso alimentación, ¿vale? Y pura supervivencia, con lo cual el ganado se utilizó durante mucho tiempo. Otra forma de dinero también fue el trigo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el trigo también es una forma de alimentación y además se puede almacenar. En otra época también se utilizó la sal como dinero. Y diréis, ¿la sal? Y dices, pues sí, porque de la misma forma la sal lo que permitía era almacenar alimentos sin que estos se pusiesen en mal estado. Con lo cual eso tenía un valor increíble, ¿no? Podías conservar ese alimento que habías obtenido y guardarlo un par de días, algo que era impensable con otras formas de dinero. De ahí viene la palabra salario, ¿vale? De cuando se empezó a utilizar la sal. Y de hecho también hoy en día tenemos, digamos, hay frases, ¿no? Como que cuando se te cae la sal, derramas sal, dice que vas a tener mala suerte, ¿no? Pues todo eso viene de la historia del dinero, claro. En aquel entonces, como la sal se utilizaba como dinero, si tenías la mala suerte de que se te caía la sal, ya sabéis que es imposible recoger toda la sal de nuevo porque aunque sea una pequeña porción siempre vas a perder. Con lo cual decían, qué mala suerte, ¿verdad? Entonces de ahí vienen muchas frases en la actualidad, no hace tanto tiempo, ¿no? Y todo esto al final se transmite de generación en generación. Luego tenemos, como veis, el oro. El oro ha servido como el dinero más puro, más real de la historia, ¿no? Se ha utilizado durante miles de años. De hecho, el oro lleva con nosotros más de 5.000 años y el mismo oro que se utilizaba como dinero, voy a decir un ejemplo, Egipto, sigue estando hoy entre nosotros, ¿vale? Ese mismo oro se ha vuelto a fundir y se ha vuelto a utilizar y no se ha perdido, con lo cual es la forma monetaria más útil o de mayor valor que sigue en la actualidad con nosotros. Y por último tenemos la divisa, lo cual son euros, dólares, yen, lo que quieras, ¿no? Y hablaremos más adelante de todo esto, ¿vale? Para ver qué tipo de dinero es mejor. Como bien digo, todos han sido útiles en la historia, pero lo importante que tenéis que quedaros aquí es que no todos han durado para siempre en la historia, ¿no? Entonces ahí vienen los cambios monetarios que de hecho estamos viviendo. ¿Qué características tiene que tener el dinero para que pueda ser considerado dinero? Pues de hecho hay muchas características, ¿no? Hay gente que lo definen entre 5 y 7 características. Aquí os hemos puesto 5, ¿de acuerdo? Creemos la más importante. Primero de todo, como veis, la fungibilidad. Esto significa que para que algo se considere dinero, obviamente tiene que ser fungible. Significa que tiene que servir como método de intercambio. Si no, esa es la primera premisa, si no, no sirve para nada. Si no puedo intercambiar, no sirve para nada. La segunda, y más importante también, tiene que ser divisible, ¿de acuerdo? Eso significa que si utilizamos, por ejemplo, euros, yo puedo coger tanto 10, 50, 100, miles o céntimos, ¿de acuerdo? Tiene que ser divisible. ¿Por qué es importante esta característica? Bueno, porque si nos ponemos en razón como otras formas de dinero que han sido correctas y útiles en otra época, por ejemplo, el ganado. Yo si voy a intercambiar una vaca, ¿vale? Pues sirve como dinero porque realmente es útil, ¿no? Y fue útil, pero el problema que es que si yo quiero cambiar una vaca por una barra de pan, es muy poco divisible. Yo no puedo dar un trozo de vaca, ¿de acuerdo? Entonces, para que vayáis hilando diferentes características del dinero, ¿no? Y luego, pues cuantas más cumpla, mejor será ese dinero, ¿de acuerdo? Portabilidad, ¿qué significa? Que sea portable, que sea fácil de llevar. En este caso, por ejemplo, la divisa, que es la última que estamos utilizando, es muy fácil, es muy portable, ¿vale? Es un papelito, es muy fácil de llevar.
incluso el dinero digital, que es básicamente lo que utilizamos todos, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, ¿vale? Entonces el dinero digital va por internet, es súper portable, con lo cual esa es una característica muy buena, ¿de acuerdo? Durabilidad, el dinero tiene que ser durable, porque como bien habéis dicho, ¿vale? Hay muchas características de dinero, ¿vale? Y para cada uno significará una cosa, pero la realidad es que el dinero es un intercambio tanto, bueno, de dos factores principales. Uno de tiempo y dos de conocimientos, ¿de acuerdo? La mezcla de estos dos le da un valor a tu dinero, ¿vale? Tú cobras por cuánto sabes y cuánto le dedicas a ello, ¿de acuerdo? Si tenéis un trabajo tradicional, pues trabajáis 7, 8 horas diarias, ese trabajo estará remunerado a su vez dependiendo de cuánto haya costado conseguir ese conocimiento, ¿vale? Si es algo con una formación o sin ella, y el conjunto de ambos te va a dar el dinero que vas a cobrar todos los meses, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque al final, como digo, lo que intercambiamos es tiempo de nuestra vida, ¿vale? Intercambiamos tiempo por dinero, es así, con lo cual ese dinero tiene que ser durable, ¿de acuerdo? Porque el tiempo, nuestro tiempo es limitado. Nosotros como ser humano tenemos un tiempo de vida. Hay unos estándares de lo que creen que puedes llegar a vivir, pero no tienen por qué cumplirse, ¿de acuerdo? Entonces, como tiempo escaso, el dinero también tiene que ser durable en ese tiempo. No es lógico que yo trabaje un año y por el mismo trabajo al año siguiente paguen más o se pague menos, porque haya perdido valor ese dinero, ¿de acuerdo? Tiene que ser durable. Un ejemplo más sencillo, si no lo llegáis a entender, es por ejemplo si yo utilizase como método de intercambio, como dinero, bananas. Muy bien, yo te voy a intercambiar bananas, ¿de acuerdo? Eso tendrá una utilidad mientras la banana esté en buen estado y la comes, pero no la puedes acumular porque a los pocos días eso se va a podrir, con lo cual no sería un dinero muy durable, ¿de acuerdo? Y con la divisa pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Que hablaremos ahora más adelante de por qué pasa eso, no es muy durable. Y por último, la reserva de valor. Tiene que actuar como reserva de valor, eso significa, pues en relación con la durabilidad, que no haya un conflicto ahí, ¿no? Que realmente eso me permite acumular, ¿vale? Acumular más tiempo, porque al final, vuelvo y repito, nuestro trabajo es intercambio de tiempo por dinero, con lo cual yo tengo una reserva de valor de que sé que ese tiempo no se va a evaporar, ese tiempo no se va a perder, ¿de acuerdo? Una muy buena reserva de valor tradicionalmente, vuelvo, y es el oro, que lleva 5.000 años con nosotros y no ha desaparecido, ¿de acuerdo? El resto de divisas sí, y lo hablaremos ahora. Como bien decimos, ¿no? El dinero es intercambio de tiempo que no volverá. Y por lo tanto, si lo canalizamos en dinero, el dinero tiene que tener ese mismo valor, no tiene que perderlo. Como bien decimos, la última forma de dinero, o el dinero actual, es divisa. Vamos a hablar sobre esto, ¿no? Brevemente. Tenemos que remontarnos un poco a la historia. Como bien digo, hay gente que le puede parecer súper interesante porque realmente es muy útil. Cuanto más estudies la historia en el pasado, más podrás predecir el futuro. Más en los cambios monetarios que estamos viviendo te puede cambiar la vida por completo, al poder predecir lo que históricamente se ha repetido durante siglos y siglos y siglos, porque siempre ha pasado lo mismo y todos los imperios han caído por igual. No os creáis que estas crisis que estáis viviendo ahora es algo novedoso, ¿no? Lleva pasando por siglos y siglos. Entonces, como aquí veis, ¿no? Esta es una imagen del dólar. El dólar nació en 1913 con la creación de la Reserva Federal, una entidad privada que se encarga de emitir el dinero a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Como bien veis, esta es la manera en la que se ha degradado el dólar con los años. Tenemos un gráfico donde, bueno, 100 dólares, o sea, un dólar de 1913, ¿vale? Con los años se ha ido degradando y aquí este gráfico pone 2013, pero lo podemos extrapolar ahora a 2021, ¿no? Al final pone que vale 0,05 de antaño. Ahora seguramente valga 0,01, con lo cual un dólar de hace ciento y poco años es el equivalente a 100 dólares de ahora. Eso significa que tú necesitas 100 dólares actuales para pagar lo que pagabas hace 100 años con un dólar, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es?
Bueno, porque no es una muy buena forma de reserva de valor. Si habéis apuntado las características que habéis visto en la diapositiva anterior, como digo, en mis formaciones conviene tomar apuntes, pues veréis que como reserva de valor una divisa es muy mala, ¿no? Aquí veis los bocados que le ha metido la inflación. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, por muchos motivos, pero más agresivamente desde el año 1971, cuando se abolió el patrón oro. Hasta entonces, la divisa, el dólar, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar del euro, vamos a hablar de Estados Unidos y vamos a hablar de España, porque sé que estando en España os interesa mucho lo que sucede aquí. Pero sí que es verdad que Estados Unidos, siendo la hegemonía mundial, es la que rige la economía de todo el mundo. Por lo tanto, nos vamos a regir siempre en lo que sucede en Estados Unidos. Lo que sucede en Estados Unidos tiene un impacto actualmente en Europa a 6 meses vista. Es decir, que en Europa estamos 6 meses atrasados respecto a Estados Unidos. Eso nos da una ventaja muy importante, porque si ya ves lo que está pasando en Estados Unidos, tú te puedes preparar, con lo cual es una ganga, ¿de acuerdo? Entonces, como bien decía, hasta 1971 cada dólar estaba respaldado por gramos de oro. Eso tenía un sentido porque mezclabas una reserva de valor real, un dinero que con las características anteriores, hablando del oro, las cumplía todas, quizás la que menos cumplía era la de transporte, ¿no? La de un método que sea fácil de portar, ¿no? Y eso, sin en cambio, la divisa, pues sí que lo cumple, con lo cual era una unión cuasi perfecta, un dinero divisa que realmente no tiene valor respaldado por un dinero, un activo que sí que lo tenía, ¿no? Como bien digo, hasta 1971 estaba respaldado, pero luego ya a partir de 1971, como bien decimos, el dinero está basado en confianza, como bien dice la diapositiva, ¿no? El dinero está basado en deuda y lo hablaremos en las próximas diapositivas, ¿de acuerdo? No permite el ahorro, como bien veis en la imagen, y es inflacionario. Muy bien, pues dicho esto, vamos a ver. Aquí tenéis una imagen de un dólar, o sea, de 10 dólares, ¿vale? Un billete de 10 dólares. Y si veis abajo, ¿vale? Como bien digo, estaba respaldado por oro, porque eso es un dinero de valor, ¿no? De hecho, las economías siempre en la historia han crecido a través de un dinero de valor, ¿vale? Un dinero, lo que también se dice un dinero duro, un activo duro. Nunca una economía ha crecido con un dinero que no vale nada, ¿de acuerdo? Al contrario, siempre ha pasado que empiezan las economías con un dinero duro, como puede ser la época de Grecia, la época de Roma, ¿vale? La época de Estados Unidos y luego viene el declive. Con lo cual estamos en pleno declive de las economías, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por lo que decimos. Fijaos que aquí abajo pone estos 10 dólares. Os voy a poner un ejemplo antes de entrar aquí para que no os perdáis. Esto sucede de la siguiente forma. La gente depositaba su oro, que es difícil de transportar y intercambiar, lo depositaba en bancos. Esos bancos emitían, en este caso, un dólar, que si os fijáis el dólar tiene una forma alargada, como si fuese un cheque, porque realmente era un cheque, era un pagaré, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto era un pagaré, no era un billete, no era un dinero fiduciario. Con lo cual, eso, la gente depositaba su oro en el banco y le daban un billete, un pagaré que estaba respaldado por ese oro. Eso significaba que había confianza en ese dinero y que yo a cualquiera le podía intercambiar ese cheque y esa persona sabía que podía volver al banco y reclamar ese oro, ¿vale? Porque ese oro estaba ahí. Y de hecho el dólar empezó así. Como veis en la parte inferior, dice en inglés, $10 in gold coin payable to the bearer on demand. Esto significa que 10 dólares en oro que serán pagados al tenedor que lo demande, ¿de acuerdo? Con lo cual tú ibas con esos 10 dólares y te daban el equivalente a oro. Muy bien, Estados Unidos empezó a abusar de la inyección de capital, imprimir dinero, como queráis llamarlo. Al final es que no había un respaldo real de esos dólares en oro. Y poco a poco se fue degradando. Voy a poner un ejemplo más sencillo de entender. Es como si yo voy a una tintorería y yo entrego mi abrigo, porque me tienen que hacer algún arreglo, entrego mi abrigo y la tintorería
me da a mí un cheque que dice, usted, fulanito de tal, tiene depositado en la tintorería un abrigo. Muy bien. Yo, por algún motivo, necesito dinero en ese momento, necesito liquidez. Con lo cual, yo hablo con cualquiera de vosotros que estéis aquí en la sala y digo, mira, usted me hace este trabajo, usted me hace este favor y yo a cambio, mira, ahora mismo no tengo dinero, pero yo tengo un abrigo en la tintorería que vale 300 euros y te entrego este cheque. Usted vaya a buscar el abrigo y se lo dan y luego usted ya se apaña. Y dice la persona, vale, hay negocio, hay trato. Entonces, muy bien, yo le estoy entregando un cheque que, repito, detrás está la tintorería y está el abrigo. ¿Qué sucede? Pues eso mismo con el oro, que es como si yo empezase a repartir cheques de abrigos de tintorería que realmente luego cuando usted vaya a buscarlo no lo tendrá, ¿vale? Usted se presentará ahí y le dirán, este abrigo no está, ¿vale? Entonces eso mismo sucede con los dólares, euros, con lo que quieras. Como bien hemos visto en la imagen anterior, el dólar estaba respaldado en oro. Pues luego eso ya cambió, ¿vale? Ya cambió y si veis abajo ya cambia el diálogo, ¿no? Te dice 10 dólares que se pagarán al tenedor que lo demande. 10 dólares, pero no dice 10 dólares en oro, ¿de acuerdo? Dice 10 dólares que se entregarán a quien los demande. Esto sucedió tras las sucesivas guerras mundiales, cuando hicieron una inyección masiva de capital y por lo tanto seguía este dólar seguía respaldado en oro, pero no al 100%, ¿vale? Solamente había una parte respaldada en oro. Me lo invento ahora mismo, pero si antes con 10 dólares te daban 10 dólares de oro, el equivalente, pues ahora con estos 10 dólares te daban 3 de oro y 7 de aire, ¿vale? 7 de la nada. Entonces, finalmente, este es el dólar actual. 10 dólares. Ya está, ¿vale? No hay nada, no hay ningún intercambio, hay 10 dólares. Y si os fijáis, aquí arriba, ¿no? Arriba a la izquierda, pues dice que esta nota, ¿vale? Este cheque es legal para todas las deudas públicas y privadas. Como bien hemos dicho al principio, el dinero es confianza, tú confías en cuando vayas a pagar con él, alguien te lo va a querer coger, a pesar de que no hay abrigos en la tintorería, a pesar de que no hay oro en los bancos, pero tú confías y lo que pagas es deuda. Lo dice el dólar, no lo digo yo, ¿de acuerdo? Como bien os he dicho antes de iniciar, contrastar todo lo que yo os digo. Yo simplemente vengo a daros la información. Así que bueno, ahí tenéis vuestro abrigo imaginario, ¿de acuerdo? Ahora quiero lanzar otra pregunta. Contestáis todos los que estáis en streaming, ¿vale? Y contestáis los que estáis aquí en la sala. Me gustaría saber cuántos creen que el dólar va a ser la próxima, o sea, va a seguir siendo la próxima divisa de valor durante los próximos 100 años. Podéis escribirlo por el streaming y los de la sala, pues podéis levantar la mano. ¿Cuántos creen que el dólar va a seguir siendo la hegemonía mundial durante 10 años? Durante los próximos 100 años. Aquí en la sala nadie lo cree, ¿vale? En el chat, si me lo vais leyendo, si hay alguien, también lo comunicamos. Vale, ¿cuántos creen que la divisa de Estados Unidos va a ser la reserva mundial en los próximos 50 años? Va a seguir siéndolo. Empieza a haber dudas, ¿vale? Hay una persona en la sala que sí que lo cree, que va a ser durante los próximos 50 años seguirá estando el dólar, ¿vale? El resto nada. Si hay alguien por ahí me lo comunicáis, que escriba por el chat. Vale, ¿cuántos creéis entonces que serán los próximos 25 años? A ver, alguien que se anime, ¿no? Que va a seguir siendo el dólar 25 años. Nadie se anima. Durante los próximos 10, ¿va a estar el dólar durante los próximos 10 años? Sí, vale, más o menos todo el mundo aquí coincide que 10 años más sí que va a durar la divisa del dólar, ¿vale? Como reserva global. Vale, es muy interesante, ¿no? Porque hay muchísima gente que habrá levantado la mano en 100, ¿vale? En 50. Pues como bien digo, yo como inversor y trader solamente me puedo basar en la historia, en datos anteriores
y a partir de ahí un poco especular, ¿vale? La respuesta no la tengo yo, ni la solución mucho menos. Pero sí que es verdad que, como bien he dicho al principio, cuanto más nos formemos en el pasado, más podremos predecir el futuro y por lo tanto posicionarnos adecuadamente. Aquí son las monedas de reserva global que se ha utilizado durante, bueno, desde 1400. Esta diapositiva la he cogido del JP Morgan, con lo cual no me lo he inventado yo, como siempre digo, ¿no? Entonces, vamos a hacer las cuentas fáciles, ¿vale? Vamos a hacer más o menos cuentas fáciles. Portugal, desde aproximadamente el año 1450 hasta el 1550, su moneda fue la reserva de valor global, es decir, la que se utilizaba como si fuese ahora el dólar, ¿no? Como hegemonía mundial, ¿vale? Si os fijáis, duró un periodo, como digo, aproximado de 100 años, 1450-1550. La siguiente moneda utilizada en la historia fue España, más o menos 1550, aproximadamente 1650. Vuelve a coincidir 100 años aproximadamente. La siguiente moneda de reserva mundial fue Holanda. Este fue un periodo más cortito, pero más o menos 1650-1710 aproximadamente. Menos de 100 años, ¿de acuerdo? Y para seguir haciendo números redondos, Francia, 1750-1850. Gran Bretaña, aproximadamente 1850, diríamos 1950, pero sabemos que es 1913, cuando hemos dicho que se instauró la Reserva Federal. 100 años. Y por último, tenemos Estados Unidos, 1913, actualidad. Con lo cual, si os fijáis, las monedas de reserva global han durado una media de 100 años cada una, ¿vale? Por ejemplo, España fue el famoso siglo dorado, aquí donde conquistaba el mundo, ¿de acuerdo? Pero ahí tenéis una media de 100 años, con lo cual la historia nos dice que el dólar está a punto de morir. Desde 1913 cumplió en 2013 100 años, con lo cual le pueden quedar otros 100. Rompería la regla que viene dándose desde 1400. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. ¿Sería extraño? Súper extraño. Sería una excepción, ¿vale? Entonces, muy probablemente ya esté dando sus últimos coletazos. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, pueden ser 50. Realmente no creo que pasen más de 20 años y sinceramente no creo que pasen más de 10 cuando Estados Unidos deje de ser la moneda de reserva global, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a España, que sé que os interesa, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que está pasando, porque todo esto tiene su origen, vuelvo a repetir, estamos aquí por la blockchain, ¿de acuerdo? Pero la blockchain, aunque no lo creáis, tiene todo este sentido detrás, ¿de acuerdo? Se creó con un porqué. Y hay que conocer la historia para saber qué es la blockchain y además posicionarnos correctamente. Con lo cual, veamos que estamos viviendo en una crisis de deuda. Como bien habéis visto en el dólar, que sirve para pagar deuda, toda la deuda pública y privada, ¿no? Por eso te lo intercambian, eso pone en el billete, ¿vale? No lo digo yo. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco ahora cuál es la situación actual de España, cómo nos afecta esto a nosotros. Nos va a afectar igual que Estados Unidos, ¿no? Pero quiero que os pongáis aquí en sintonía con esto. Bueno, el máximo nivel de deuda fue alcanzado en el año 1880, ¿vale? De los datos que tenemos, porque los anteriores no lo tenemos. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional, Banco de España, Credit Suisse, con lo cual no lo dice cualquiera, ¿no? Son datos oficiales. Entonces, la deuda alcanzó un máximo del 161,72% en el año 1880. Si veis, esta deuda se fue pagando gracias a la productividad del país, ¿vale? Durante años y llegó a su mínimo en torno a 1970 y 1980. A partir de ahí volvió a empezar la crisis de deuda y más agresivamente, si os fijáis aquí, 2007-2008, la famosa crisis que todos conocéis, un cohete, un misil, ¿vale? Ahí se disparó. ¿Hasta qué punto? Bueno, este gráfico indica 2019. Marca un 95
10,5% de deuda, ¿vale? Un porcentaje sobre el Producto Interior Bruto es esto. Esto significa que una deuda del 100% sobre el PIB significa que debes lo mismo que generas en un año, ¿vale? O sea, el doble. Entonces, bueno, aquí también tenemos previsiones que había para el año 2020 y en adelante y decían 108%, 105 y 102. Los organismos oficiales siempre manipulan a su favor, es decir, la deuda, por ejemplo, siempre te la van a hacer una previsión a la baja, el IPC te lo va a hacer a la baja, etcétera, etcétera, ¿vale? Para no alarmar y para, bueno, engañar un poco, modificar un poco los datos, ¿de acuerdo? Fijaos que estas eran las previsiones y sin embargo estamos a un 125% actual en España, con lo cual se quedaron bastante atrás, ¿eh? Otra cosa que nos interesa mucho es la tasa de desempleo, ¿vale? Aquí como pequeña y mediana empresa tenemos que conocer lo que está pasando, cómo prepararnos tecnológica y financieramente y para eso os doy esta formación, ¿no? Para que le deis al coco y penséis lo que podéis hacer. Entonces, aquí vemos la tasa de desempleo, la evolución en España. Llegó a un máximo en 1994 de 24,1%, una barbaridad, un cuarto de la población española estaba sin empleo. Luego eso se recuperó, ¿vale? Y a partir de 2008, la famosa crisis, volvió a hacer un máximo más alto que el anterior, 25,8%, ¿vale? Y luego vuelve a bajar. Yo como trader y analista de mercados, yo lo que veo aquí es un claro gráfico ascendente. Venimos de unos máximos que luego son superados y que diréis, esto está hasta 2019, pero ¿cuál es la tasa de desempleo actual? 2021. Dicen que del 15%. El 15% está un poquito más arriba de esta última barra en el gráfico, lo cual es totalmente mentira. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Volvemos a lo mismo de los datos anteriores. La tasa de desempleo actual se estima que está alrededor de un 40% y ligeramente por encima del mismo. ¿Por qué no está graficado aquí? Bueno, porque hicieron los famosos ERTEs, que eso cuenta como que estás en empleo, pero no es más que una manipulación de los datos, ¿de acuerdo? Esa gente está cotizando en ERTE, por eso no entra en este gráfico, pero la realidad es que sí que están desempleados, están recibiendo una ayuda, ¿de acuerdo? Muy necesaria por otra parte, pero el gráfico está manipulado. Con lo cual, como bien digo, yo veo máximos ascendentes, de un 24 a casi un 26 y de un 26 a un 40. Eso para mí no tiene remedio, ¿vale? No tiene remedio. Como bien digo, no lo digo yo y quiero que todo esto lo verifiquéis, ¿no? Entonces, bueno, hay varios enlaces aquí y como veis el Europa Press, el Economista, cualquier periódico que podáis ver un poco de economía, pues veréis que esto, como bien digo, no lo digo yo, ¿no? Entonces, Fedea estima que la tasa de paro se habría disparado hasta el 40% sin los ERTEs, ¿vale? Eso es un auténtico desastre, porque si tú estás inyectando capital y ese capital no se genera en productividad, entonces viene la inflación. La inflación actualmente en Estados Unidos, datos reales, o sea, datos oficiales, perdonad, está en un 5,5% anual. Nosotros en Bullmine, en nuestra academia, lo llevamos advirtiendo esto hace años y ahora ya se está produciendo, ¿no? Un 5,5%, pensad que lo máximo permitido hasta ahora había sido un 2% anual, lo máximo. Eso significa que tu tiempo, que es limitado, se degrada, se pierde la durabilidad, la característica del dinero, se pierde al menos un 2% al año. Con lo cual, al cabo de 10 años, una quinta parte de tu vida se esfuma, literal. Pero ahora resulta que Estados Unidos está en un 5,5% oficial. El real se estima que está entre un 8 y un 15% de inflación, dependiendo del estado en el que vivas. Como bien digo, Europa está 6 meses atrasado respecto a Estados Unidos, con lo cual podemos prepararnos para lo que viene, ¿de acuerdo? De hecho, en Europa no se supera el 2%,
Pero Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo hace poco que probablemente se iban a superar esa tasa del 2% y que daría una conferencia, si no es hoy, mañana, si no recuerdo mal. Y luego China hace una declaración el viernes respecto a la inflación que hay en China. China exportará toda esa inflación al resto del mundo, siendo el motor económico mundial, por lo tanto las materias primas están aumentando de precio y eso llegará al resto del mundo, con lo cual la inflación ya es algo real. Hay varias, porque diréis, ¿en qué me importa a mí la inflación o esto a mí cómo me afecta como ciudadano, como pequeña y mediana empresa? ¿Esto qué significa? Pues hasta ahora había mucha gente dormida, ¿no? Y no entendía muy bien por qué era necesario tener educación financiera. Pero lo importante es que se está haciendo real y ahora la gente sí que le ve una real utilidad. En tan solo un año, el precio de los alimentos a nivel mundial ha aumentado un 40%. Eso sí que es tangible, ¿no? Eso sí que lo habéis vivido. Si vais al supermercado os daréis cuenta que la cesta de la compra o pagáis un 40% más o compráis un 40% menos, pero eso sí que afecta al ciudadano, ¿vale? Luego, si queréis, incluso, no lo he traído en gráficos, pero si queréis os lo puedo mostrar, si tenéis interés. Si no, lo podéis buscar vosotros mismos. Cualquier materia prima está aumentando entre un 20 y hasta un 80% su valor. ¿Qué son las materias primas? Pues todo lo que utilizamos para vivir, para todo, ya sean alimentos, podéis ver el aumento de un 25% en el azúcar, un 25% en el cacao, un 25% en el zumo de naranja, un 25% en la carne de cerdo. Podéis ver, si no recuerdo mal, un 40% en el aumento del precio del aluminio. La madera llegó a subir, si no voy mal, un 80%. Podéis ver subida del petróleo. Lo veis en las gasolineras también el precio. Pero ¿qué pasa? Que también como pequeñas y medianas empresas, yo sé de muchos que ya me han dicho, oye, he recibido un email o una llamada de mis proveedores y me han dicho que me tienen que subir los precios porque ha subido mucho el precio de tal material. Entonces, lo podéis buscar, como digo, contrastar todo lo que digo, pero eso es real, es una burrada. Y nosotros lo hemos visto directamente al ciudadano que todavía no se ha dado cuenta de todo esto, pues ya lo está viendo en el precio de los alimentos en tan solo un año y lo está viendo en el precio de la electricidad, ¿vale? Que también ha aumentado un 44%, si no voy mal. Con lo cual, sobre todo en Mallorca, con el calor que hace en verano, cuando la gente empiece a enchufar los aires acondicionados, se va a empezar a dar cuenta de todo esto, ¿vale? A decir, ¿aquí qué está pasando? Pues está pasando todo lo que estamos comentando aquí, ¿vale? Entonces, vuelvo a la diapositiva de antes y vamos a ver qué es esto de la deuda, ¿vale? Ya vemos cómo nos está afectando, pero vamos a ver realmente qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis en vivo una página web de las deudas de todos los países, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, esos numeritos no paran de cambiar, ¿eh? Está muy chulo. Cambian y cambian y cambian y cambian. ¿Qué es lo malo? Que si miráis, son cientos de miles de dólares que cada segundo aumenta la deuda. Esto es en tiempo real. Esto sería cojonudo si los numeritos cambiasen así de rápido, pero a la baja. Significaría que tendríamos una productividad impresionante y una economía súper sana. Pero no, ¿veis cómo aumentan cientos y miles de dólares cada segundo? Entonces, esto es un desastre, no hay quien lo pare. En Estados Unidos, la deuda pública, por primera vez en época moderna, ha llegado a un 100% de su PIB, ¿vale? Su deuda pública es de un 100%, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Es la primera vez que sucede esto en Estados Unidos en época moderna. China, pues tiene un 54,2%, por si os resuena ahí algo, ¿vale? Japón, por su parte, lleva una década de estancamiento con una deuda del 273%, o sea, algo increíble, algo impensable, ¿no? Alemania, que es el motor de Europa, por eso dicen que va tan bien, tiene una deuda del 86%. No está para tirar cohetes, pero sí que es verdad que si lo comparas con Reino Unido, tiene un 112%, con Francia un 120%, con Italia un 168%. Vamos más para abajo, con Grecia 244%, con Portugal un 170%, con España un 126%. Mira, ya ha subido un 1% más de lo que os había dicho.
esto no para de aumentar y aumentar y aumentar. Entonces, mientras esto no se traduzca en producción, lo vamos a pagar mediante la inflación, ¿no? Que ya está sucediendo. ¿Qué más podemos ver en esta página en vivo? Pues bueno, deciros que, fijaos, en la crisis de 2008, si no voy mal, aproximadamente cuando fue el super rescate bancario, super rescate, ya veremos que es un rescate ridículo, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, cuando hubo corralitos en Grecia, por ejemplo, su deuda pública, si no voy mal y no recuerdo mal, estaba en torno al 80%. Y ahí se produjo el primer rescate de Grecia. Fijaos ahora, no han aprendido nada, están en un 244, ¿de acuerdo? Vuelvo para que le sigáis dando vueltas a la cabeza, ¿no? Os digo que si os posicionáis en 2008, lo que vivimos en España y lo que se vivió en el resto del mundo, lo que se vivió en Grecia y corralitos y solamente te dejaban sacar 60 euros al día del banco, estamos hablando que se produjo con un 80% de su deuda pública. España actualmente tiene un 126, con lo cual tampoco sería de extrañar medidas similares, porque estamos mucho superior a eso que se produjo en 2008, ¿de acuerdo? Es más, los países más afectados en esta nueva crisis de 2020 han sido Portugal, Italia, España y luego también añaden Grecia. ¿Por qué? Porque Portugal, Italy, Greece, Spain es como nos llaman en Europa, que si juntáis cada una de las letras son pigs, los cerdos. Nos llaman los cerdos de Europa, ¿vale? Y nosotros seguimos tan felices, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no pagamos la deuda, porque no pagamos nada, nos lo van a hacer pagar vía inflación que ya está viniendo, por una mala gestión de nuestros gobernantes, ¿vale? O de nosotros mismos. Entonces, bueno, si te resuena un poco que te llamen los cerdos de Europa, tus propios socios, pues algo muy mal debes estar haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, por último, vamos a utilizar este enlace, que es muy interesante. Voy a venir aquí y voy a escenificar lo que pasó en 2008. Mirad, para que veáis que esto no lo digo yo, no me lo invento, la página web oficial de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con lo cual no me lo estoy inventando yo. Fijaos que os he graficado hasta 2008, ¿de acuerdo? Hasta antes de 2008, esto es la masa monetaria que hay en circulación en Estados Unidos, ¿vale? La masa monetaria luego puede ir a acabar en cualquier lugar, ¿de acuerdo? O en productividad, o en ayudas, o en lo que quieras, ¿vale? Pero es la masa monetaria, la cantidad de dólares que hay en circulación en Estados Unidos. Hasta antes, y aquí quedaros con estas fechas porque es muy relevante para lo que se viene en blockchain, pero hasta antes de 2008, esto se había mantenido más o menos estable por debajo de $1 trillón, lo que viene siendo un billón europeo. Entonces se había mantenido estable, podía subir cercano a $1 trillón, luego bajaba a medio, a 750.000, etcétera, etcétera. Pero fijaos, de no llegar a $1 trillón de masa monetaria, en la crisis de 2008 hubo un cohete literal que superó los 2 trillones. Esto es una barbaridad, fijaos el gráfico cómo se ve. Estamos hablando de que has sacado abrigos sin tener abrigos, has sacado cheques por el doble de abrigos que tienes, ¿vale? Estamos hablando de que la liquidez que había se ha duplicado en tan solo un instante. Estamos hablando que tu dinero en un instante se ha dividido entre dos, ¿vale? Ese es el valor real intrínseco, aunque no lo veas, porque cuando hay inflación no se suele ver al principio, porque la gente no sabe esto, con lo cual no le afecta, bajo su desconocimiento no suben precios ni nada similar, pero realmente el valor intrínseco de tus dólares han perdido el 50% de su valor, con lo cual la mitad del tiempo por el que trabajaste de tu vida, que tiene un tiempo limitado, se esfumó en un solo instante. ¿Por tu culpa? No, por tu culpa no, si tú seguramente hayas sido un ciudadano ejemplar, ¿no? Trabajas, tienes tus empresas, pagas tus impuestos y te comes estos mazapazos para rescatar empresas a las que tú ni pinchas ni cortas, ¿no? Entonces, esto es una burrada.
Y esto empezó en 2008, como decimos, al igual que la blockchain, que hablaremos más adelante. Pero, bueno, dices, bueno, pues vamos a hacer un rescate bancario, vamos a invertir ese dinero bien hecho y esto, bueno, pues bajará otra vez a 1 trillón y aquí no ha pasado nada, con lo cual un pequeño subida, una gran inflación, ¿no? Pero en un pequeño corto periodo de tiempo, pues a lo mejor no pasaría nada, ¿no? Te dices, va, lo pagarán, se recuperará y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cómo se ha comportado la Reserva Federal durante los siguientes años a la crisis de 2008. Voy a ir estirando el gráfico para que veáis cómo se iba comportando en la actualidad. Vemos que está en torno a los 2 trillones y lo suyo es que la deuda, el préstamo, se devolviese, ¿vale? Volviese otra vez abajo 1 trillón. Pero bueno, sin embargo, vamos viendo que este va aumentando. Ya ha llegado la masa monetaria a 3 trillones de dólares, sin quererlo, ¿no? En un periodo corto de tiempo. Seguimos y vemos que sigue aumentando de manera agresiva, supera los 4 trillones de masa monetaria. Página web de la Reserva Federal, ojo. Y luego vemos, y dice, bueno, 4 trillones, veníamos de 1. Si ya te parecía fuerte que la mitad de tus ahorros se fumasen, pues imagínate si se fuma el 75%, ¿no? En 4 trillones. Impresionante. Bueno, pues fijaos aquí que empieza mira, ya estamos empezando a devolver la deuda. Bueno, nos ha costado 10 años salir de la crisis, 10 años, pero bueno, ya se está devolviendo, ¿no? Ya se está volteando. Fijaos cómo se está devolviendo la deuda. Y de repente, uy, carajos, vaya gráfico, ¿no? Vaya cohete, nuevamente un cohete, ¿no? Entonces, ese es el estado actual en el que nos encontramos con una masa monetaria de 8 trillones en 12 años y venimos de 1 trillón de dólares, de 1 a 8 en 12 años. Esto es un gráfico exponencial, esto no hay quien lo pare, esto ya no lo detiene nadie. Si os fijáis, no ha parado de crecer y crecer y crecer desde entonces. Con lo cual, esto resuena a mucha gente. Esto resuena. Y como bien digo, esto no se va a detener. ¿De verdad creéis que va a llegar a 1 trillón alguna vez nuevamente? Obviamente no. Si cada vez que hay una crisis o cada vez que hay un momento importante se ponen a inyectar. Fijaos la curva del inicio de 2008 en la risa en lo que se ha quedado, ¿no? Comparado con esta. Una risa, ¿no? Esto ha sido en 2020. Y el plan de estímulo de Joe Biden quiere inyectar otros 6 trillones más, ¿vale? Donald Trump hizo una inyección de 1,9 y ahora quieren inyectar otros 6 trillones. Con lo cual, es evidente que la deuda se va a pagar vía inflación, vía vuestro salario, vía vuestros ahorros. Y ahí vamos a seguir en adelante hablando de todo esto. El quantitative easing, para que lo sepáis, mucha gente se creía que en 2008, con ese rescate tan famoso y tan ruidoso, se salió de la crisis. Vivimos en una crisis constante y vivimos en una inyección de liquidez constante. Esto no se ha detenido nunca, jamás, no se ha detenido nunca, ¿vale? Quizás en la televisión han dejado de hacer ruido, pero la inyección de capital habéis visto que ha empezado y no se ha detenido nunca, con lo cual realmente nunca hemos salido de la crisis de 2008. Quien viva en esa fantasía, pues lo siento, hoy se acaba de despertar, ¿no? Entonces, vamos a ver otro gráfico interesante, porque esto tiene unas consecuencias a nivel físico, volvemos a lo mismo. A mí, ¿cómo me afecta esto? Bueno, pues ya habéis visto vía inflación todo lo que se viene. Lo habéis visto en alimentos, en electricidad, en gasolina, y poneros a ver las materias primas, todo lo que han subido. Con lo cual, cualquier cosa que compréis, cualquier cosa, será mucho más cara, ¿vale? Y no solamente eso, a nivel de inversor, a nivel de acciones, a nivel de... Os he traído aquí varios gráficos, nuevamente Estados Unidos. Fijaos en este gráfico. El primero de la izquierda, donde pone SP500, el SP500 es el índice de referencia mundial, es el índice de referencia de Estados Unidos, donde cotizan las 500 empresas con mayor capitalización de mercado de Estados Unidos. Fijaos que en 2020, con esta nueva crisis, hubo un crash, ¿vale? Y bajó todo esto el nivel de la bolsa, de los índices. Pero fijaos, la línea blanca es la masa monetaria, la liquidez global. Estamos viviendo por primera vez en la historia una hiperinflación a nivel global, no a nivel de un solo país o de un solo imperio, como pudo pasar en Grecia o en Roma. Esto es a nivel global, con lo cual lo que se viene es mucho más fuerte que en antaño.
Pero fijaos cómo el mercado, el índice, se pudo recuperar gracias a la inyección masiva de capital global. Estaba en 80 trillones y ahora estamos en 100 trillones a nivel global. Con lo cual, fijaos cómo el gráfico se adecúa a esta masa monetaria. Pero vivimos en una crisis de deuda, vivimos en un dinero que es mentira y vivimos en un gráfico que no es real, porque esto no tiene ningún sentido. Las acciones aumentan su valor a partir de su productividad. Tienen una capitalización de mercado que invierten, ¿vale? Esa empresa invierte en innovación, en desarrollo, en creación, en ventas y genera un producto o un servicio, el cual lo pone a la venta y le genera un beneficio, ¿vale? Respecto a su inversión inicial y un beneficio, con lo cual los inversores, a ver que esa empresa es rentable, ellos también invierten. Con lo cual, si hay mayor productividad, las acciones suben. Pero vamos a ser coherentes. ¿Cómo puede ser que en el mayor desplome de la historia moderna, equivalente a la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Cuando mayor parálisis productiva mundial se ha producido, y por eso este colapso de la línea del gráfico amarillo de la izquierda, cuando nadie produce nada, ¿cómo puede ser que las acciones estén cotizando en máximos históricos? Como si estuviesen produciendo algo, estuviesen creando algo. Es una farsa, ¿vale? Es totalmente mentira, con lo cual, si esto se basa en que le regalan dinero y ese dinero lo reinvierten en sus acciones, esto implica que cuando dejen de regalarle dinero, todas esas empresas no productivas, llamadas empresas zombies, morirán. Y el colapso de la bolsa será brutal. Lo del crash del 29 será una risa comparado con esto. Porque en algún momento o el dinero no valdrá nada o tendrán que dejar de hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, os podéis preparar ante esto que estamos viviendo. Por otra parte, en el gráfico de la derecha vemos el precio de la vivienda en Estados Unidos y el balance de la Reserva Federal que hemos visto antes. Como vemos, en 2008, 2009, 2010, el precio de la vivienda sufrió un desplome brutal. Pero luego, gracias a la inyección de liquidez de la Reserva Federal, fijaos cómo acaban uniéndose en este punto final, ¿vale? En el punto de más arriba del todo. ¿Por qué? Porque el precio de la vivienda tiende a buscar la liquidez que hay en el mercado, con lo cual cuanto más dinero inyectes, mayor será el precio de la vivienda. ¿Significa que la vivienda sube de precio? En absoluto. Significa que el dinero vale menos. Y como vale menos, necesito más cantidad de este para pagar una vivienda. Esto sí que es una burbuja, ¿vale? Esto sí que es una super burbuja y esto sí que es una super burbuja, la mayor que hemos vivido en la historia. Y eso no está en activos extraños, no, está en el S&P 500 y en la vivienda de Estados Unidos. En la vivienda de Europa va un poquito más atrasada y no se ve tanto, pero de igual manera. Con lo cual volvemos a lo mismo. Cuando esta masa monetaria deje de inyectarse o colapse el sistema, estos gráficos también caerán y la economía también caerá, con lo cual estamos en un momento muy frágil. Desde 2008 no nos hemos recuperado, sino que nos hemos empeorado. Desde 2008 no hemos salido de la crisis, sino que hemos entrado en otra aún peor. Con lo cual esa es la realidad de la inyección de capital constante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la reserva fraccionaria, porque hay mucha gente que no lo conoce y entonces pues vive en un pseudoengaño, ¿no? Me gustaría que otra vez en streaming comentaseis quién conoce lo que es el concepto de reserva fraccionaria. Y aquí en la sala también me gustaría que levantaseis la mano quien conocéis lo que es la reserva fraccionaria, ¿de acuerdo? Vale. Aquí en la sala no conocen lo que es la reserva fraccionaria. Por streaming veremos a ver lo que contestáis, ¿de acuerdo? Pero básicamente, bueno, aquí tenéis una definición, una de tantas, pero la reserva fraccionaria es una ley que permite a los bancos que de lo que tú depositas en él, solamente una fracción de este se conserve realmente en lo que viene siendo en sus depósitos, ¿de acuerdo? El otro porcentaje pueden hacer lo que quieran, especular, prestarlo, lo que quieran, ¿vale? Pero la reserva fraccionaria, como digo, no me creáis a mí,
buscadlo, tenéis tiempo, estáis aquí en streaming, estáis en internet, con lo cual abre una pestañita de Google y pon reserva fraccionaria y léelo, ¿de acuerdo? Entonces, como bien digo, es una ley, es totalmente legal que el banco no tenga tu dinero. Aquí viene el Vox Populi, pero si retirásemos todos el dinero del banco no habría. Y la gente dice que va, eso es una falacia, si eso está respaldado, eso no tal. Bueno, hace falta solamente leer lo que es esta ley y ver que está respaldado por toda la Unión Europea, ¿no? Con que realmente no. Siento decirte que el dinero que tienes en el banco no está ahí. Y probablemente no lo esté nunca, ni vuelva. Porque volvemos a lo mismo, el dinero es confianza y deuda. Pero la reserva fraccionaria les permite no tener este dinero guardado. Y quiero que lo busquéis. Como digo, voy lento aquí porque quiero que lo busquéis, que lo corroboréis. No quiero que me creáis a mí, quiero que lo busquéis. ¿Vale? Buscar reserva fraccionaria. Entonces, aquí vamos a hacer un cálculo para que entendáis de qué va esto. ¿Vale? Un cálculo fácil. Supongamos que la reserva fraccionaria tenga un coeficiente de caja del 10%. Eso significa que solamente tiene que guardar el 10% de lo que tú depositas en el banco, ¿vale? Entonces, el resto de dinero lo puede prestar o puede hacer lo que quiera con él. Entonces, vamos a empezar el cálculo. Si yo hago un depósito, aquí puesto, de 1.000 dólares, ¿vale? De 1.000 euros, de lo que quieras, simplemente son cifras, cálculos. Si yo le resto el 10%, significa que la entidad bancaria solamente me va a guardar 100 dólares o 100 euros de ese capital y los otros 900 se lo va a prestar a otra persona, ¿vale? Solamente guardará el 10% del coeficiente de caja. Pero no termina ahí la cosa. Esos 900 están prestados a otra persona que tiene una cuenta bancaria adherida. Aunque esa persona acabe comprando otra cosa, lo acabará pagando a otra persona que tiene una cuenta bancaria adherida. Con lo cual, tarde o temprano, una persona recibirá 900 euros, ¿vale? 900 dólares que se han prestado. Que a su vez, solamente tendrán que guardar el 10% del coeficiente de caja. Con lo cual, solamente le guardarán 90 euros o dólares a esa persona y los otros 810 se volverán a prestar. Y así continuamente, ¿vale? Hasta que no llegue a más. Entonces, para calcular esto, ¿cuánto se puede generar a partir de 1.000 euros o 1.000 dólares con una reserva fraccionaria del 10%? Usamos los cálculos, ¿vale? Sería 1.000 por 1 partido 1 menos 0.9, pues es el 10%. Al final es 1.000 por 0.1, que es el 10% de requisito de reserva. Y con lo cual esto es 1.000 dividido entre 0.10 me da un total de 10.000 dólares. Estamos hablando de que con un depósito de 1.000 euros o 1.000 dólares el banco puede crear de la nada 10.000 dólares con una reserva fraccionaria del 10%, ¿de acuerdo? Brutal, ¿no? Esto para que veáis que no solamente los bancos centrales lo que pueden emitir dinero, sino que los bancos comerciales también lo pueden hacer. Con tus ahorros, con tu salario, con tu tiempo invertido, que nunca volverá, se inviertan dinero de la nada. Pero vamos allá, vamos a algo, y solamente son 1.000 dólares. Pensad cuánto tenéis ahorrado en el banco y multiplicar. El que tenga 10.000, pues está generando 100.000, ¿vale? Está generando una deuda de 100.000. Pero no termina ahí la cosa. Hemos puesto un coeficiente de caja del 10%, ¿vale? Aquí vamos a la web del Banco de España, ¿de acuerdo? Con lo cual, un organismo regulatorio oficial. Y para que no me creáis a mí, sino que lo contrastéis todo, pues vamos a ir, por ejemplo, aquí, mira, os lo subrayo. En el Eurosistema, las reservas mínimas se calculan aplicando un coeficiente, actualmente el 1%. Llamado coeficiente de reservas o coeficiente de cajas, ¿vale? Con lo cual, en la Unión Europea y en España, el coeficiente de caja no es del 10% que os he calculado aquí para hacer las cuentas fáciles, sino que es del 1%. Estamos hablando de que con 1.000 no son 10.000, sino que tienen 100.000. Pueden crear 100.000 euros de la nada. Estamos hablando que con un depósito de 5.000 euros tuyos,
ellos pueden crear $500.000 de euros de la nada, de manera totalmente legal. Con lo cual, querido oyente, no, tu dinero no está en el banco y no, tu dinero no tiene ningún respaldo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues, ¿cómo nace la blockchain? ¿Vale? La blockchain nace no casualmente, ¿no? Sino que de manera totalmente provocada nace en 2009. La blockchain nace, bueno, ya se utilizaba hace años, pero no tenía el auge y no se había llevado nunca tan a la práctica, sobre todo en un sistema monetario, hasta 2009, que fue cuando se creó Bitcoin. ¿Por qué se creó Bitcoin? No se creó porque a alguien se le calentase la cabeza, que seguro que también, pero se creó porque hubo gente mucho más inteligente que todos nosotros, los que estamos aquí, a no ser que seas el creador y no lo sepa, pero se creó a partir de lo que habéis visto en el gráfico del balance de la Reserva Federal de 2008, donde a partir de $1 trillón se generaron 2. Y ya sabían lo que se venía aquí, ¿no? Hay gente que conoce muy bien cómo funciona el sistema y cómo funciona la historia monetaria, con lo cual, viendo esas barbaridades de rescate bancario, viendo esas barbaridades de inyección de capital, viendo esas barbaridades se creó Bitcoin, ¿vale? ¿Qué es Bitcoin? Bueno, vamos a hablar brevemente de lo que es Bitcoin porque hay muchísimo que hablar, ¿no? Pero básicamente es, bueno, se creó, empecemos por donde se creó, es un sistema anónimo que se creó por un tal Satoshi Nakamoto, el cual nadie conoce. Se dice que no es una única persona, sino que son un conjunto de personas o una organización los que hicieron esto, porque es algo tan complejo y tan bien hecho que es imposible pensar que una sola persona lo hizo. Pero es totalmente anónimo. ¿Cómo se dio a conocer? Bueno, a partir de 2009, a través de lo llamado White Paper, era un documento donde subió a Internet, donde se explicaba cómo funcionaría este nuevo dinero, ¿no? Este Bitcoin. Se daban todas las directrices, un código de programación abierto, con lo cual que cualquiera lo puede copiar y lo puede contrastar y puede ver que está todo correcto, ¿no? Donde explicaba de qué se trataba esto, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí es cuando se empezó a conocer. Pero, ¿qué es realmente? Pues es una moneda digital descentralizada. Moneda porque al igual que euro, dólar, yen, al igual que cualquier método de intercambio que hemos visto al inicio de esta formación, sirve para intercambiar bienes y servicios. Digital porque, a diferencia de la divisa, por ejemplo, no existe tal cosa como un Bitcoin de papel, sino que solamente está de manera digital. Y descentralizada porque, a diferencia del resto de divisas que dependen de un banco central o de las artimañas también que puedan crear los bancos comerciales, pues este no depende de ningún organismo oficial, sino que depende de lo que se llaman los mineros. ¿Qué es la minería o qué son los mineros? Pues es realmente lo que le da el poder a Bitcoin. ¿Por qué le da el poder a Bitcoin? Porque, bueno, para generar un Bitcoin tú necesitas tener unas máquinas, unas tarjetas gráficas muy potentes que generan un gasto energético y producen Bitcoin, ¿de acuerdo? Eso se le llama Proof of Work o prueba de trabajo. Es un gasto energético donde a raíz de unos cálculos matemáticos está encriptada la creación de nuevos Bitcoin, el envío de transferencias, todo está encriptado. Entonces, estas mineras lo que se encargan es de descifrar ese código matemático para poder realizar la transferencia y creación de nuevos Bitcoin, ¿de acuerdo? A eso se le llama prueba de trabajo. ¿Por qué es prueba de trabajo y por qué lleva un gasto eléctrico? Bueno, porque el Bitcoin viene a replicar lo que viene siendo aproximadamente el oro físico, ¿de acuerdo? Tiene las mismas características de las que hemos hablado antes, ¿vale? Sirve como método de intercambio,
es durable en el tiempo, al igual que el oro, que lleva más de 5.000 años entre nosotros. El Bitcoin pues no tiende a desaparecer, ¿vale? Al contrario que una divisa. Es fácilmente transportable porque se hacen a través de Internet, igual que puede ser una... No igual, ¿no? Pero para que lo entendáis, igual que una tarjeta de crédito, por ejemplo, un pago o una transferencia bancaria, sirve como reserva de valor, al igual que el oro. ¿Por qué? Porque es muy escaso, al igual que el oro, es muy escaso, por lo tanto tiene mucho valor y no es inflacionario, ¿vale? Al contrario, es deflacionario. Bueno, por eso hay muchas más características, replica más o menos lo que viene siendo el oro, pero de una manera digital, ¿vale? Y mucho más escaso. ¿Qué tenemos que conocer más a grandes rasgos sobre Bitcoin antes de pasar a blockchain? Pues halving. ¿Qué es el halving? Pues el halving es la reducción de la emisión de Bitcoin, es decir, Bitcoin está limitado a solamente 21 millones de Bitcoin. Terminarán de minarse en el año 2140. Ahí terminará el último Bitcoin. Como bien digo, el halving hace que cada aproximadamente 4 años sea más deflacionario. Empezó con una recompensa a estos mineros, porque claro, estos no trabajan por amor al arte, sino que reciben una recompensa de Bitcoin cada vez que descubren un bloque, ¿de acuerdo? Entonces, se empezó con una emisión de 50 Bitcoins cada vez que se descifraba un bloque. Luego, a los pocos años, porque normalmente son 4, son más o menos 4 a partir de ahora, pero bueno, se redujo a 25, luego de 25 a 12,5 y ahora estamos en 6,25. En los próximos 3 años será 3,15, luego 1,5, etcétera, etcétera, con lo cual es deflacionario. Cada vez necesitas más electricidad o más máquinas para recibir menos recompensa. ¿Por qué esto? Porque replica al igual que el oro. El oro es escaso, supuestamente escaso, porque tienes que encontrar mineras de oro en la tierra, ¿no? ¿Y qué sucede? Que bueno, al principio es muy fácil, relativamente fácil, extraer ese oro, porque lo que tú tienes que excavar, la energía que tienes que invertir ahí, los trabajadores que tiene que haber, bueno, es bastante fácil porque, bueno, hablando así rápido para que lo entendáis, la tierra como que está plana y tú excavas un poquito, por así decirlo, y encuentras oro. Pero a medida que vas extrayendo ese oro, se dificulta porque en esa minera tú tienes que excavar más, invertir más energía, invertir más mano de obra, etcétera, etcétera, más gasto para menos, porque cada vez queda menos oro y tú tienes que excavar más para encontrarlo, ¿no? Entonces, eso más o menos así es lo que replica el halving. Y por último, está respaldado mediante la blockchain. Y es por eso que estamos aquí, ¿vale? Todo esto que hemos hablado es precisamente para lo que estamos aquí, ¿vale? Habéis conocido la historia monetaria, sabemos la situación en la que nos encontramos. Bueno, cada uno se le ocurrirán ideas para poder posicionarse, pero sobre todo nace para combatir, el Bitcoin nace para combatir todo eso de lo que hemos hablado, ¿no? Todo este sistema inflacionario que está a punto de implosionar. Entonces, por eso nace precisamente en 2009, no de casualidad, sino a raíz de eso. Pero precisamente aquí, en la asociación, ¿no? Blockchain Club, queremos dar un uso a la blockchain, porque lo importante de Bitcoin son dos cosas. Bueno, la prueba de trabajo, pero lo que lo respalda es la blockchain. Digamos que la tecnología importante detrás de todo esto es la blockchain. Y la blockchain no se utiliza para un sistema monetario. De hecho, no se había utilizado en la vida para este sistema monetario. Por eso es algo tan disruptivo, por eso no dejará de subir su valor con los años. Pero lo importante que detrás es la blockchain, la utilidad que tiene la blockchain. Se puede utilizar para muchísimas, muchísimas cosas, pero sobre todo quedaros con la palabra descentralización. Descentralización de información, ¿vale? Eso es lo que hace blockchain y se puede aplicar en cualquier ámbito, tanto en el ámbito de sanidad, tanto en el ámbito de datos privados, tanto en el ámbito económico, tanto en el ámbito legal, ¿vale? Firmas de contratos, lo que quieras. Y de esto hablaremos ahora, ¿no? A continuación. Pero no antes sin pasar por el sistema monetario, ¿de acuerdo?
Vamos a ver las características del dinero, pues ya conocemos la historia del dinero y principalmente, pues ahora tenemos, vamos a comparar Bitcoin, oro, que hemos dicho que intentan replicarse, y el dinero fiduciario, fiat, que es el que estamos utilizando, la divisa, ese gráfico de 1913 de la Reserva Federal que va para abajo, o esa inyección monetaria que habéis visto del balance de la Reserva Federal, ¿no? Esos son los tres tipos de dinero que hoy podemos tener, ¿vale? Ya no usamos ganado, ya no usamos trigo, ya no usamos plátanos, utilizamos estos tres, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver las características, vamos a comparar quién es mejor dinero, ¿vale? ¿Cuál es la mejor forma de dinero actualmente, ¿no? Entonces, la primera característica, que sea verificable, pues eso significa que puedes saber exactamente cuánto hay y en qué momento, ¿vale? El único que puede saber eso es Bitcoin, ¿de acuerdo? Porque a través de la blockchain, que es una red anónima pero pública, tú puedes ver todas y cada una de las transferencias en directo, ¿vale? En vivo, puedes ver todo lo que se produce a nivel mundial, ¿vale? Todas las transferencias, con lo cual puedes verificar en cada momento dónde se ha ido cada Satoshi o cada Bitcoin, ¿de acuerdo? Es altamente verificable. El oro, digamos que es moderado porque al final te basas en unas empresas o en unas instituciones que lo respaldan, con lo cual te tienes que fiar en que eso está auditado y eso es realmente así. Y el dinero fiduciario más de lo mismo, tienes que confiar en bancos y organismos de que te dicen lo que realmente hay, que realmente te digan que hay un abrigo detrás de ese dólar o ese euro, ¿no? Entonces, moderadamente, ¿vale? Fungible, que sirve como intercambio. Bueno, los tres son dineros totalmente intercambiables. Siempre que alguien quiera aceptar el otro, puedes pagar en dinero fiat, en oro o en Bitcoin. Todos son dineros, ¿de acuerdo? Portable, que sea fácil de llevar. Pues bueno, Bitcoin utiliza Internet, con lo cual es alto. El oro es físico y pesado y además tiene que tener muy buena custodia para que no te lo roben, con lo cual es bajo. Y el dinero fiat, bueno, pues puedes utilizarlo tanto físico como por Internet también con tarjetas de crédito, con lo cual están a la par, ¿no? Durable en el tiempo, lo que hemos dicho, que ese tiempo que yo invierto en mi trabajo no se devalúe, ¿no? No se pierda, no se fume tiempo de mi vida. Con lo cual el Bitcoin es bastante alto porque es deflacionario, solamente hay 21 millones. El oro también es alto, pues se dice que solamente hay, si juntásemos todo el oro que existe en el mundo, sería el equivalente a 3 piscinas olímpicas. Con lo cual tú juntas 3 piscinas olímpicas de largo, de ancho y de profundo, las juntas y ese es todo el oro que hay en el mundo. Sin embargo, pues también el Bitcoin, solamente 21 millones. Si volvemos al símil de las piscinas, el Bitcoin es como si fuese una piscina de niño pequeño, de 50 centímetros de altura, ¿vale? Y por último, el dinero fiat, pues no es nada durable porque hemos visto que en 100 años ha perdido todo su valor, ¿no? Divisible, sí, porque puedes hacer pequeñas fracciones, tanto de Bitcoin como de dinero fiat. En oro es más difícil porque no puedes partir un lingote así de fácil. Escaso, oferta predecible, sabemos que el Bitcoin son 21 millones, el oro no sabemos porque pueden salir mineras nuevas, descubrir nuevas fuentes de minería, sin embargo es bastante reducido y el dinero fiat pues no es escaso, si habéis visto que se puede imprimir de la nada. Fácil de transar, pues es fácilmente hacer transacciones con Bitcoin y con dinero fiat, y con el oro es un poco más complicado porque no puedes utilizar el internet básicamente. Resistente a la censura, el único es Bitcoin porque es descentralizado. El oro moderado, pues al final depende de unas entidades, y el dinero fiat pues bajo porque ya hemos visto que te pueden hacer corralitos, te pueden provocar inflación, Venezuela, Argentina, Chipre, Turquía, lo que quieras. Inmutable, que sea infalsificable, el Bitcoin no se puede falsificar, hay 21 millones, sabes perfectamente en cada momento dónde está cada uno, no se pueden emitir más, no se puede entrar en la red y crear un Bitcoin que no existe. El oro sí que se puede modificar, te pueden hacer aleaciones y no hacerlo puro, meterte un material que no es oro y vendértelo como oro. Y el dinero fiat, pues ya sabemos que es muy falsificable, no hay ningún abrigo detrás de ese dinero fiat, ¿vale? Y descentralizado, pues como hemos visto, solamente está el Bitcoin. Por esto nació Bitcoin, ¿no? Hemos dicho que si juntásemos 3 piscinas olímpicas es la cantidad de oro total que existe en el mundo, que si hubiese una piscinita pequeñita sería, de los niños pequeños, sería el Bitcoin, y aquí os hago otro ejemplo, ¿no? Si contamos que este cuadradito pequeño es el Bitcoin, ¿vale? Este cuadradito, contarlo como un cuadrado, no como millones, ni como miles, ni como masa monetaria, mirarlo solamente como una unidad, pues sabemos que por cada unidad de Bitcoin existen 42 unidades
de oro, ¿vale? Como bien digo, 3 piscinas olímpicas y aquí el charquito de los niños pequeños. Esto es un gráfico antiguo porque dice Expected 2020 Quantitative Easing. Esto ya se ha cumplido, con lo cual esta es la masa monetaria que hay en la Reserva Federal. Por cada Bitcoin hay 100 cuadraditos de masa monetaria y esta es la masa monetaria global. Por cada Bitcoin hay 120 cuadraditos de masa monetaria global, con lo cual queda claro, ¿no?, quién es el ganador. Y por último, vamos a ver y trabajar lo que es la blockchain. Vamos a ver un poco sus utilidades, vamos a entender cómo se basa esta nueva tecnología, porque es sobre esta blockchain lo que vamos a trabajar y por lo que se va a basar la nueva economía. Todo, absolutamente todo, va a estar blockchainizado. Es cuestión de años, con lo cual posicionaros aquí, ¿de acuerdo? Entended un poco cómo funciona esta nueva tecnología, porque es el equivalente a Internet de los años 90. Así de verde está la blockchain hoy por hoy. Cuando el Internet pues lo utilizabas, te cargaba una página web a rayas y súper lento. Y mientras utilizabas el Internet no podías llamar por teléfono, ¿no? Entonces, hoy por hoy, con Internet estamos haciendo esta conferencia en vivo, con lo cual es algo impensable, ¿no? Con la blockchain sucede lo mismo. Entonces, vamos a ver este vídeo. Blockchain. Seguro que has escuchado esta palabra últimamente. Y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento. Cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres, incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces, los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático, que es hackeable. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura? Blockchain significa cadena de bloques, y eso es, una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. El ejemplo más famoso es el del Bitcoin, pero hay muchos otros. ¿Y qué tiene cada bloque? 3 cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por 2 cosas juntas. La primera, el hash, y la segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque, pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información, automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. ¿Y cómo lo hace blockchain para captar a todos estos usuarios? Buena pregunta. Los usuarios pueden decidir unirse a la red blockchain por 2 motivos. Simplemente para usar el sistema o bien para hacer algo mucho más goloso. Crear nuevos blocks para la chain. Los que hacen esto último son los mineros.
Muchos partícipes de blockchain no están allí para usar los servicios del sistema, solo quieren una cosa: crear nuevos bloques. Son los llamados mineros. A medida que se van firmando contratos, haciendo transferencias o lo que sea, hay la necesidad de almacenar esa información en un nuevo bloque. Para añadir un nuevo bloque a la cadena hay que resolver un problema matemático muy complejo. Para resolverlo hace falta una gran potencia de computación, así que los mineros ponen sus procesadores a todo gas para intentar resolverlo. Una vez creen haberlo resuelto, el resto de la comunidad verifica que la solución es la correcta. Si lo es, el nuevo bloque se añade a la cadena, la información queda consolidada y el acuerdo se lleva a cabo. Y lo más importante, el minero que ha encontrado la clave cobra la recompensa. En el caso de Bitcoin, ahora es de 12,5 Bitcoins. Un botín nada despreciable, teniendo en cuenta que cada Bitcoin vale, en estos momentos, $10.500. Pero blockchain no siempre ha sido tan popular. En sus inicios nadie le hizo mucho caso. El sistema blockchain fue creado en 1991, pero no fue usado hasta 2009, cuando un tal Satoshi Nakamoto, seudónimo detrás del cual, todavía hoy, nadie sabe quién hay, lo usó de base para su ahora famosísimo Bitcoin. Pero blockchain es mucho más que Bitcoin. Las aplicaciones de este sistema son muy diversas. Puede usarse para firmar contratos, votar en elecciones, guardar registros médicos y bancarios y muchas otras utilidades que todavía están por descubrir. Por ejemplo, con blockchain sería imposible falsear la procedencia de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Del mismo modo, en el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. En el comercio de joyas, el poder rastrear desde su origen hasta su compra permitiría al consumidor asegurarse de que no está comprando, por ejemplo, un diamante de sangre. Se trata, en resumen, de almacenar información con muchos ojos mirando, muchos testigos, lo que dificulta que la información sea falseada. Blockchain es mucho más que una simple base de datos. Es un sistema de almacenaje de información fuera del sistema convencional, una herramienta para crear una sociedad más equitativa, más transparente y más veraz. Muy bien, pues bastante claro, ¿no? Las utilidades que pueden tener blockchain a grosso modo, ¿vale? Porque podemos entrar en detalle sobre todo ello. Pero básicamente, si os queda alguna duda de cómo funciona la blockchain, vamos a hablar primero acerca de cómo trabaja con Bitcoin y luego las utilidades, como habéis visto en el vídeo, de todo lo que tiene. Cómo trabaja en Bitcoin. Pues es bastante sencillo de ver. Os voy a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Mira, vamos a hacer una transacción, ¿vale? Vamos a hacer transacciones normales, ¿vale? Yo ahora mismo tengo aquí un dinero y se lo voy a dar a este señor, ¿de acuerdo? Hemos llegado a un acuerdo y él tiene pues un dinero que le acabo de entregar. Nadie sabe qué dinero hay ahí, ¿vale? No se sabe cuánto dinero hay. Pero bueno, luego le digo, bueno, Tony, devuélveme el dinero. ¿Vale? ¿Qué dinero? ¿Vale? Esa puede ser una de las respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, no, venga, Tony, dame el dinero. 20 euros. Digo, yo te he dado 50. Dame los 50. ¿Dónde están? Yo te he visto nada más, ¿eh? Entonces, ¿alguien lo ha visto? Yo le he dado 50 euros a este señor y me está dando 20. ¿Vale? Entonces, esto es lo que sucede en la economía normal, ¿no? Que al final se basa en confianza, ¿de acuerdo? Entonces, esa confianza con el tiempo se ha perdido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? O lo que hemos necesitado hasta ahora. Hemos necesitado de un intermediario. Bien puede ser, bueno, que se puede hacer tradicionalmente por un banco, ¿vale? Que hace de intermediario entre nosotros dos, porque, oye, yo ya no me fío más de ti. Me vas a devolver 20 o te da 50, ¿no? Entonces, vamos a ver un banco o un notario que nos haga de intermediario. Entonces, ¿qué sucede?
Pues aquí hay otra persona en el público. Yo le voy a entregar a esta persona, ¿vale? Que es el banco. Le voy a entregar esos 20 euros. Y le voy a decir, hágale la transferencia a Tony, que yo no me fío de él, pero bueno, lo necesito para hacer negocios. Entonces, bueno, ya sabéis lo que sucede en el banco, que de esos 20 euros realmente solamente se va a quedar el 1% de coeficiente de caja. Con lo cual ahí viene ya el primer problema de utilizar intermediarios. Porque yo lo estoy utilizando para crear una confianza que no confío en este señor, pero es que resulta que en los intermediarios confío menos, ¿vale? Resulta que de ese dinero solamente va a haber un 1%, con lo cual 19,80 euros se van a esfumar y 20 céntimos es lo que realmente se va a quedar Tony. Aparte de eso, normalmente cobran dinero por transferencia bancaria, ¿vale? Normalmente cobran unas comisiones, con lo cual de los 20 sabemos que realmente no están los 20 y aparte de lo que llega pues es menos por la comisión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo también utilizo un notario, pues también el notario tendrá sus gastos de capital, con lo cual ese dinero se va a perder por el camino. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la blockchain o qué es lo que hace Bitcoin o qué es lo que hace cualquier otro sistema que utilice blockchain en el ámbito monetario? Pues hace exactamente esto. De manera descentralizada, yo digo, yo, Raúl Muñoz, tengo 20 euros, lo estáis viendo todos, ¿vale? Todos los de la sala, todos los del streaming y todos vais a apuntar, lo podéis escribir en un blog de notas, lo podéis escribir en vuestra casa, que yo entrego 20 euros a Tony, ¿de acuerdo? Con lo cual hay muchos ojos de manera descentralizada, uno viendo esta transacción y dos anotándolo. Con lo cual me ahorro gastos y doy mayor seguridad porque de un sistema centralizado como puede ser el banco yo no me fío, ¿vale? Hemos visto lo que sucede, con lo cual no nos fiamos. Aquí directamente yo sé que esos 20 euros van a llegar y lo ha visto muchísima gente verifica eso. Entonces, Tony, devuélveme el dinero. No 50. No 50, 20, ¿vale? Entonces, toda la comunidad verifica si realmente esos 20 son los que yo le había entregado antes, ¿de acuerdo? Si es así y realmente me lo devuelve, la transacción es correcta. ¿Qué es lo que puede pasar? Que otro minero, que son todos esos ojos que están mirando, quieran falsificar y quieran decir, no, es que yo te di 50. Entonces, claro, yo, ¿vale? Llámese minero, modifico y pongo, no, es que fueron 50. Claro, mi opinión va a la blockchain. Entonces dice, no, Raúl dice que había 50, pero es que resulta que hay miles, cientos de miles de ordenadores y de nodos y de mineros que tienen apuntados que eran 20, no que eran 50. Con lo cual, lo que yo diga no sirve. Con lo cual, para que hubiese un cambio, un hackeo, ¿vale? Lo que se dice un hackeo, y realmente me diese 50 cuando no lo hay, tendría que haber el 51% de los mineros que se pusiesen de acuerdo para hacer ese cambio fraudulento. Con lo cual es muy difícil, improbable, lleva 12 años entre nosotros y no se ha producido ninguna vez. Se tendrían que poner de acuerdo chinos con estadounidenses, con españoles, con irlandeses, con africanos, con lo cual no nos ponemos de acuerdo ni para un decreto ley, para esto no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces da mucha seguridad, ¿de acuerdo? Eso es lo que es blockchain respecto a Bitcoin y respecto al dinero, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, Tony, por participar. Ahora bien, la blockchain. Blockchain, seguro que has... Ahora bien, la blockchain, aparte de un sistema puramente monetario, o así es como se inició con Bitcoin, ¿para qué más sirve? Bueno, hablaremos en próximas formaciones acerca de blockchain concretamente, pero sirve para todo lo que sirva como firma de contrato, como validador, ¿vale? Y sin intermediarios. Incluso puede utilizarse, pues bueno, en sistemas médicos, ¿vale? Tenemos un historial médico que tú aquí en España te cambias de comunidad autónoma, te vas de Baleares a Madrid, a Barcelona y tus datos médicos no saben lo que te pasa, ¿sabes? No saben, no tienen ningún dato tuyo. ¿Por qué? Porque está en un sistema centralizado, en este caso en Baleares, y ese sistema centralizado no se comunica
con el de Barcelona o el de Madrid, por poner un ejemplo. Pero ¿qué sucede si tus datos están en la blockchain? Primero, que no dependerá de un ente centralizado, con lo cual no dependerá de la sanidad de Baleares. Dependerá los datos completamente tuyos. Cuando tú vayas a Baleares, compartirás esos datos con el Hospital de Baleares. Cuando tú vayas a Madrid, compartirás esos datos con Madrid. Y cuando tú vayas a Barcelona, pues los compartirás con Barcelona. Pero cuando tú te vas, esos datos no se quedan ni en el Hospital de Madrid, ni en el Hospital de Barcelona, ni en el de Baleares. Los tienes tú. Con lo cual, eso es un avance en toda regla. O sea, es un avance brutal. ¿Dónde se puede utilizar más? Pues todo en el tema burocrático. Todo lo que sean burocracia, papeleos, permisos. Tenemos el caso de Estonia, donde implementó la blockchain y el 99% de la burocracia se eliminó en apenas unos meses. En un año ya no tiene burocracia. Allí es rapidísimo montar una empresa, por ejemplo, porque no tiene burocracia y está blockchainizado. Lo podéis buscar por internet. Entonces, tiene muchísimas utilidades. Yo puedo hacer una firma de contrato, lo que viene siendo una firma de notario, ¿vale? Sin realmente pagar a un notario, porque ya tengo a miles de millones de ojos que me están validando eso. ¿Qué más quiero? ¿Qué más real que eso, no? Una firma de un notario, al final, pues bueno, tiene la potestad o tiene el poder en ese país de verificar que eso es cierto. Pero si yo tengo miles de millones de ojos verificándolo, no necesito un sistema notarial, ¿de acuerdo? Y además centralizado. ¿Para qué más se utiliza? Para todo, básicamente para todo lo que se te ocurra, ¿no? O sea, al final es como Internet. ¿Para qué se utiliza Internet? En los años 90 pues no sabrían ni decirte lo que ha llegado a producirse, ¿no? Pues con la blockchain lo mismo. Ahora mismo ni te imaginas, pero bueno, trazabilidad de alimentos, para saber realmente si un alimento, bueno, lo compras y sea ecológico. Ahora mismo solamente te queda creértelo, ¿no? De que te pone la etiqueta de ecológico. Pues mediante blockchain se podría verificar realmente si ese producto pues viene de donde dice que viene, ¿de acuerdo? Porque es rastreable por toda la blockchain, por todos los lugares en los que ha pasado. Infinitas utilidades que al final, bueno, aquí con Blockchain Club queremos ir desarrollando. Incluso a nivel político, pues se pueden implementar votaciones mediante blockchain. Muchísimas implementaciones, ¿vale? Puedes hacer, en vez de hacer un voto por correo, que eso pues poco fiable, ¿no? Y al final también centralizado, pues tú tienes una blockchain pública donde puedes hacer votaciones o incluso si quieres votar algún decreto ley, pues realmente la democracia vuelve a la ciudadanía, ¿no? Porque es el ciudadano quien quiere votar ese decreto ley y no el político que ha salido elegido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si estamos aquí en PIMEM, ahora que le subieron la cuota de autónomos, pues eso fue una elección un poco arbitraria, ¿no? De unas personas que decidieron eso. Realmente si eso lo sometes a votación mediante blockchain y todos los ciudadanos eligen si este es el mejor momento para subir la cuota de autónomo, probablemente toda la ciudadanía no estaría de acuerdo con eso, votarían que no y por lo tanto no se implementaría. Pues eso es una de las utilidades de la blockchain, ¿de acuerdo? Así que nada, con todo esto hablaremos más en detalle en una próxima formación sobre todas las utilidades de blockchain e incluso compartiremos casos de uso, ¿de acuerdo? Así que por último os dejo aquí bullmind.es, la Academia de Educación Financiera, por si alguien quiere entrar a verlo, escribirnos o contactar con nosotros, pues estaremos encantados de resolveros dudas y estar con vosotros en próximas formaciones. Si no hay ninguna duda, esta es mi aportación, así que espero que os haya gustado, sobre todo que os haya aportado valor y que le deis utilidad a toda esta formación y a todo este conocimiento, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente formación. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Ha sido un auténtico placer escucharte, como siempre, pero la verdad es que hoy has estado especialmente brillante. Y nada, muchas gracias a todos por acudir. Vamos a dejaros nuestro correo, nuestros enlaces a Blockchain Club y bueno, y una vez más agradecer a PIMEM y bueno, y a todos vosotros que hacéis posible el nacimiento del surgimiento de esta idea. Muchas gracias y hasta la próxima, que me parece que, si no hay ninguna novedad, será el día 14 a las 7 de la tarde. Chao.